RCR presenta Golpe a Golpe. ¿Visto ustedes las fotos de Nicolás Maduro en el viaje a Turquía? Cómo comió ese hombre, cómo ha subido de peso Nicolás Maduro, chico. Un hombre tan alto y tan grueso. Pero tenemos en línea al doctor Alberto Arteaga. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Aló. ¿Quién está en línea? Alberto Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fausto, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo va la cosa? Bien, gracias a Dios, bien. Saludos para ti y para Hernán. Mira, ¿qué te parece cómo van los acontecimientos? Bueno, yo creo que muy mal van, o mejor dicho, van por el camino que el gobierno ha trazado desde hace muchos años. Es decir, ese camino es el camino que va hacia Dos Pilitas, hacia el Tribunal Supremo de Justicia, porque en definitiva el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en el poder detrás del poder. Y esta es la realidad. Y una sala llamada constitucional, cuya misión no es otra que garantizar la vigencia, la aplicación de la Constitución, en definitiva se ha convertido, aunque suene esto, Fausto y Hernán, muy duro, se ha convertido en el verdugo de la propia Constitución. Yo solo opino como abogado, porque no tengo otra, es mi profesión, me he dedicado a la universidad, al ejercicio profesional, y tengo que ver con suma tristeza y dolor cómo vivimos desde hace muchos años en una situación de absoluto desconocimiento del derecho. Vivimos sin derecho, y hay que decirlo, sin derecho no hay justicia, y si no hay justicia no hay Estado, y como decía un gran pensador, San Agustín, si desaparece la justicia, los reinos, decía él, se convierten en grandes latrocinios. Bueno, yo creo que esa es en gran medida la triste realidad que atraviesa hoy Venezuela, y nos encontramos en este momento ante la expectativa de decisiones del Tribunal Supremo, que no es ni tribunal ni supremo, ni mucho menos es de justicia, que pareciera se orientan hacia el desconocimiento de un derecho fundamental. Bueno, esperemos que esto no ocurra por las advertencias, pero no sería nada extraño, porque yo creo que podemos esperar cualquier cosa del Tribunal Supremo y cualquier cosa de la Sala Constitucional, menos Constitución y menos justicia. Pero estamos, digamos, de acuerdo a los señalamientos que se han hecho a las puertas de decisiones que pretenden o podrían desconocer un derecho consagrado en la Constitución de 1999, como es el derecho del pueblo a revocar el mandato popular, y evidentemente por el mismo camino hacia el desconocimiento de una institución fundamental de la representación popular, como es la inmunidad parlamentaria, que en definitiva existe y se da junto a la inviolabilidad para garantizar la representación popular, la vigencia y el predominio de la voluntad del pueblo. Mira, no estamos ya en el fin de la democracia, porque lo que tú describes, si esto es una democracia, nada es una democracia, ¿no? Bueno, Fausto, yo no sé qué nombre darle. No, esto tiene las apariencias, la gran habilidad del chavismo. Tiene la apariencia, y yo creo que aquí hay que recordar también, Fausto, una frase, me perdonan la referencia a Montesquieu, que decía: no hay peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes,
y bajo la apariencia de la legalidad. Y yo creo que eso es lo que vivimos, simplemente la apariencia de la legalidad. Se exhibe permanentemente una constitución como nunca se había exhibido, y yo creo que nunca se había violado tanto como ha ocurrido en estos últimos años. Entonces realmente es simplemente la apariencia de la democracia, pero en definitiva, bueno, un autoritarismo, yo diría, no peculiar, yo creo que esto ha ocurrido en otras partes, un autoritarismo bajo la apariencia de respeto a la legalidad, yo diría un autoritarismo bajo la vestidura, no cívico-militar, sino yo diría judicial-militar, porque... ideológica, en nombre del marxismo. O sea, ellos se sienten justificados porque se creen que representan la revolución, y la palabra revolución justifica todo. Efectivamente, yo creo que así es, y lamentablemente ha tenido nada menos que la bendición del Tribunal Supremo de Justicia, que en definitiva debe ser en un sistema, en un Estado de Derecho, el garante de la Constitución, el árbitro de la Constitución, convertido, reitero, en un órgano simplemente político para avalar, digamos, los lineamientos impartidos desde el Ejecutivo. Mire, uno piensa en el pasado, entonces llega a la conclusión de que la época de Dei Copey ha sido la mejor época que ha tenido Venezuela en toda su historia, porque en esa época un tribunal podía destituir un presidente. Bueno, Fausto, me tocas un punto que a mí, digamos, soy muy sensible a él, porque yo sé, por eso tuve que ver, bueno, y yo creo que, por supuesto, estos males que vivimos, esta dependencia de la absoluta de hoy en día, de la justicia, de la política, ya se inició. Digamos, pero había más democracia en esa época, más prosperidad. Por supuesto, Fausto, yo absolutamente de acuerdo. Y es la mejor época que ha tenido Venezuela en su historia. De acuerdo también, absolutamente de acuerdo, pero un caso como el caso del enjuiciamiento, que no fue un enjuiciamiento, sino pura y simplemente un linchamiento político, como lo fue el enjuiciamiento del expresidente Carlos Ahí Andrés empezó Pérez. A hundirse el país. Exactamente. Ahí empezó, pero a pesar de eso, esa fue la mejor época de la historia de Venezuela. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Que, o sea, no se puede comparar ni Gómez, ni los militares, ni Pérez Jiménez, y mucho menos el chavismo. La época de más prosperidad, más libertad, más justicia. Ahora que hubo casos como el linchamiento de Pérez, porque si querían destituir a Pérez lo podían haber hecho legalmente, lo hicieron ilegalmente. Yo estoy, Bauto, absolutamente de acuerdo con lo que está señalando. Bueno, y Pérez lo señaló en este discurso, yo lo interpreté de esa manera cuando dijo que hubiera preferido otra muerte. Quería decir, en otras palabras, que hubiera preferido morir luchando, morir políticamente, sí, luchando en la plaza pública, luchando políticamente y no luchando en un tribunal contra la injusticia y contra la politización o la judicialización de la política, porque de eso sencillamente es un ejemplo ese enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez. Y yo sí creo que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo contigo, vivimos una etapa, vamos a decirlo así, eso sí podría llamarse triste, ¿no? Hoy absolutamente triste, tenebrosa, de la justicia, no como dijo una magistrada en estos días, una época gloriosa de la justicia, una época de absoluto sometimiento de la justicia a los dictados del poder ejecutivo, a los dictados de la política del gobierno, de un solo partido, de un partido. Doctor Alberto Arteaga, si tuviéramos que hacer una comparación entre las instituciones del pasado y las instituciones actuales, ¿cuál sería? No, bueno. No hay comparación. Bueno, en absoluto, de acuerdo con Fausto, en que no hay comparación. Lo actual es un bochorno. Lo asombroso es que la gente apoyó la gente apoyó el hundimiento de Venezuela. Sin embargo, a eso lo dieron. Doctor Arteaga, eso iba precisamente, bueno, por ejemplo, si pudiéramos hacer un análisis sobre quiénes integran hoy, por ejemplo, el TCJ, el Poder Judicial. No, ya lo dijo antes, chicos, lo integran prácticamente unos bandidos. No hay comparación. Las instituciones hoy en Venezuela son bochornosas. Las instituciones de la Cuarta República es la mejor época que ha tenido Venezuela en toda su historia. Bueno, y eso hay que decirlo y repetirlo para que la gente lo aprenda. Fausto, de acuerdo contigo, pero pondría un matiz
No, sí, había cosas críticas. Para responderle a Hernán. Yo creo que hay que reconocerlo así y hay que decirlo claramente. Lamentablemente, Venezuela tiene una deuda no pagada con la justicia. Y de alguna manera, es decir, yo creo que también debemos aprender de la historia, la democracia, por diversas razones. Y ese periodo, sin duda alguna, que fue un periodo en muchos aspectos ejemplar en la historia política venezolana, yo creo que tiene un defecto que hay que poner y hay que expresarlo y señalarlo: una deuda con la justicia. Triste y lamentablemente, la democracia, que tuvo que defenderse en sus inicios contra golpes de derecha y golpes de izquierda, se sirvió también del Poder Judicial para mantenerse y para mantener el poder. Venezuela tiene una deuda con la justicia, deuda que no fue saldada tampoco por la democracia, y hoy en día, por supuesto, sin comparación alguna, arrastramos, digamos, ese gravísimo mal de una justicia absolutamente dependiente de la política, dependiente de un partido. Venezuela no aprendió a tener, y yo creo que es una lección que debemos aprender, porque hemos sido raspados en justicia en todas las épocas, no solo en la época de la democracia en los 40 años, en la tradición evidentemente de los sistemas dictatoriales que tuvimos, de los sistemas autoritarios, digamos, que predominaron en Venezuela. Yo creo que esta es una lección que tenemos que aprender, y yo creo que todos los partidos tendrían que hacer un pacto, los partidos que van a llegar, es decir, más temprano que tarde al poder, por una justicia, por un sistema de justicia absolutamente independiente, y no por esta justicia que hoy más que nunca es una justicia dependiente, marginal, politizada, digamos, absolutamente dominada por un solo partido, y evidentemente de la cual no puede esperarse la administración de ese valor fundamental para una sociedad como es el valor de la justicia. El empobrecimiento es la consecuencia final de todo eso. Por supuesto. El empobrecimiento y volverse un país miserable. O sea, todo ese discurso que hubo en Venezuela ha desembocado en esto. Uno piensa que al final la verdadera herencia de Chávez es este desastre. Fausto, y un problema que ustedes han tratado muchas veces en el programa, y creo que tú lo has dicho en varias oportunidades y lo han señalado tus invitados, entre otros el padre Alejandro Moreno, ese mal que corroe a la sociedad venezolana, ese mal que hace que tantas personas abandonen el país, ese mal que nos acogota a todos como el de la inseguridad, en gran medida de que, ¿cuál es el factor fundamental? La impunidad que depende de la carencia absoluta de un sistema de justicia que en definitiva responda al mal del delito con el bien de la ley, de la aplicación justa y adecuada de la ley, no a través de esta fulana OLP, instrumentos de violación de los derechos humanos, sino que realmente hagan patente en el país que se hace justicia, y ese es el remedio para la impunidad, no hay otro. ¿En qué época ha habido justicia en Venezuela? Yo creo que no la ha habido nunca, Fabio. Pero ¿en qué época ha habido más justicia? O sea, bueno, sin duda alguna. Al menos funcionar las instituciones, pues. Sin duda alguna, en los 40 años del sistema democrático, es decir, se hicieron esfuerzos por sentar las bases de un sistema de justicia, lo cual tampoco llegó a cristalizar, hay que decirlo. Es decir, primero dependía el Poder Judicial de un solo partido, que fue en su momento, al comienzo del sistema democrático, Acción Democrática. Luego se constituyó el Consejo de la Judicatura y la división, digamos, del Poder Judicial en cuotas del poder político, pero sin duda alguna, y ahora, bueno, tenemos un Poder Judicial absolutamente dependiente de un solo partido y al servicio. Y en época de Gómez, para los asuntos que no concernían a Gómez, ¿los tribunales no funcionaban bien? Bueno, funcionaban bien en todo aquello que no concernía, que no tenía que ver con el dictador. Claro, no se metía con el dictador. Como decía el general Gómez, proponiéndole a un abogado ilustre y honesto un cargo en la Corte, como se llamaba, Corte Federal y de Casación, dígale al doctor, pongámosle un apellido, al doctor Jiménez, que no se preocupe,
que las cosas de Gómez no van al tribunal, no van a la Corte Suprema. Yo creo que debemos tomar conciencia de esta deuda de Venezuela con la justicia y realmente, digamos, que los tiempos nuevos que se avisoran sean unos tiempos de imperio de la justicia, que en definitiva es el imperio del Estado de Derecho. Ahora el lema es todo va al TCJ. Bueno, efectivamente, Hernán, porque como le decía Fausto, bueno, el poder, el Tribunal Supremo y concretamente la Sala Constitucional se ha convertido en el poder detrás del poder. Mire, doctor Alberto Arteaga, hoy probablemente la Sala Plena tenga dos sentencias, una en contra de la inmunidad parlamentaria y el otro en contra de la revocatoria. Muchos han señalado que posiblemente esa actividad también sea para el jueves, pero en todo caso hay serias amenazas en contra de la inmunidad parlamentaria. El artículo 200 de la Constitución, que están solicitando una interpretación, ya la hizo efectiva el gobernador de Carabobo, Francisco Meliach, y también hay una solicitud del movimiento de la ética socialista que está pidiendo la interpretación de ese artículo para de alguna manera limitar la inmunidad parlamentaria. ¿Es eso posible en este país? Claro que sí, en este país con esta gente todo es posible. Bueno, yo comparto la apreciación triste y lamentablemente que hace Fausto. En Venezuela todo es posible y cualquier interpretación de la ley y de la Constitución en forma absolutamente paradójica, absurda por parte de la Sala Constitucional es posible. Hernán, es decir, tendría que quedar bien aclarado lo siguiente: los diputados, no por ser simplemente diputados, o sea, no se trata de un privilegio personal, de una prerrogativa personal que una vez se oye decir por allí algún diputado, bueno, yo voy a renunciar a la inmunidad para colocarme en el mismo terreno que me están retando. No, ningún diputado puede renunciar a la inmunidad, porque la inmunidad le es otorgada por el pueblo para la representación de los intereses del pueblo. Pues bien, los diputados no solo gozan de una inmunidad, por lo cual no pueden ser coartados en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser presos, no pueden ser requisados, no pueden ser registrados, no pueden ser impedidos de manera alguna en el ejercicio de sus funciones, sino que además gozan de otra prerrogativa, reitero, no personal sino funcional, que se llama inviolabilidad, por la cual son irresponsables ante la ley penal por expresiones que pudiera alguno calificar de calumniosas, de difamatorias, de injuriosas, de como instigación a la rebelión o instigación o traición a la patria o cualquier otra cosa. Sencillamente no cabe la posibilidad de que se les aplique la ley penal. Están excluidos por esas expresiones de la aplicación de la ley penal porque gozan de ese privilegio que antes correspondía a los reyes en los sistemas absolutistas y hoy le corresponde al pueblo y que se lo otorga a sus diputados, por lo cual son inviolables y gozan además de inmunidad. Y una cosa que hay que señalar, porque lo dice así lo señala la doctrina y lo señala la Constitución, si nos referimos a la inmunidad, dejando a un lado esa prerrogativa de la inviolabilidad que los exime de la aplicación de la ley penal y de la responsabilidad penal por sus expresiones, esa inmunidad solo puede ser levantada, la inmunidad me refiero, por la propia Asamblea. Por lo tanto, se requiere primero un antejuicio. Si se les imputa algún delito, eso tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal en sala plena declarar que hay méritos para el enjuiciamiento de un diputado, y aun cuando declare el Tribunal Supremo, la sala plena, que hay méritos para el enjuiciamiento, no se puede proceder al enjuiciamiento de un parlamentario o de un diputado si la Asamblea por mayoría no lo aprueba. Esta es la doctrina, digamos, y este es el texto de la Constitución de 1999. Es decir, que si el TCJ se pronuncia, estaremos en presencia de un nuevo linchamiento político, como usted lo ha señalado, pero me gustaría que me respondiera al regreso de comerciales. Vamos a identificar al emisor y ya regresamos con Golpe a Golpe. Usted escucha Golpe a Golpe.
por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Golpe a golpe, estamos hablando con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado especialista en Derecho Penal, y le dejamos una pregunta: si es que el TCJ hoy o el jueves decide revocar de alguna manera la inmunidad parlamentaria y además eliminar el referendo revocatorio, ¿no estaríamos en presencia de un nuevo linchamiento institucional, por llamarlo de alguna forma? Evidentemente, la respuesta es afirmativa. Yo escribí ayer para el Nacional Digital, que escribo todos los lunes, un artículo y le puse como título Carta a Delcy Rodríguez. Ella fue alumna mía hace ya mucho más de 20 años en la Universidad Central de Venezuela, y debo decir que fue una excelente alumna. Y allí le aclaraba que pareciera que una de las lecciones de Derecho Penal General, que tiene que ver con la validez personal de la ley y entre otras cosas con los conceptos de inviolabilidad y de inmunidad de los parlamentarios, esa lección sí realmente como que la olvidó, o las circunstancias políticas la han hecho que la olvidara. Es decir, porque lo que pretende, lo que se ha planteado, lo que se ha dicho, lo que han sostenido algunos funcionarios, la propia ministra de Relaciones Exteriores, al denunciar al presidente de la Asamblea y al hacer afirmaciones relativas a la inmunidad o inviolabilidad que pudieran ser eliminadas, es pura y simplemente, Hernán, un disparate desde el punto de vista jurídico, una violación flagrante a la Constitución. Si se llegara a eso, violación flagrante a la Constitución, que si el tribunal la avala, sería el tribunal, aunque se llame Tribunal Supremo y de Justicia, reitero una vez más que no sería, y no lo es en muchas de sus decisiones, ni Supremo ni de Justicia, estaría avalando, digamos, una violación flagrante a la Carta Magna. ¿Y eso tiene algunas implicaciones también para el Poder Judicial? Bueno, por supuesto. Evidentemente, el Tribunal Supremo tiene en sus manos, al igual que los tribunales, ser árbitros, decidir conforme a derecho, decidir conforme a la Constitución, decidir conforme a las leyes, no decidir conforme a intereses de naturaleza política. Lamentablemente, este órgano, como lo señalaba Fausto, con lo cual no revela uno, no hace absolutamente uno ninguna revelación, son órganos pura y simplemente órganos políticos, con actores políticos, con jueces que no son tales, sino operadores políticos del régimen actual. Pero operadores políticos de una política mezquina y vacía, porque si fuera una política revolucionaria que está cambiando el país, pero son operadores políticos en el peor sentido de la palabra. De acuerdo. Ahí no hay ninguna grandeza, no hay ningún propósito, más bien hay un afán vulgar de aprovecharse, ¿no? Por supuesto, adelantándose a decisiones del Ejecutivo, avalando decisiones del Ejecutivo y en estos últimos tiempos desconociendo de manera absolutamente contraria a la Constitución, a la ley y a la esencia del sistema democrático, desconociendo decisiones de la Asamblea, que es el órgano representación de la voluntad plural del pueblo venezolano. En el pasado aquí hubo jueces que tuvieron el coraje de oponerse al poder, ¿no es así? De acuerdo, Fausto, incluso absolutamente. en épocas de Gómez, etcétera, hubo jueces, hubo sistema judicial. O sea, en ese sentido el país ha retrocedido enormemente. Mira, Fausto, y yo creo que perdemos nosotros la memoria y a veces hacemos generalizaciones, y a lo mejor yo incurrí cuando dije en el pasado como haciendo una apreciación muy negativa de esos 40 años y la justicia. Por supuesto que mantengo que nosotros no hemos sido nunca ejemplos de una administración de justicia absolutamente despartidizada, pero tuvimos ejemplos
claros de jueces justos, de jueces apartados de la política. Recuerdo en este momento el caso, y creo que fue también del expresidente Carlos Andrés Pérez, lo señalaba antes como ejemplo del linchamiento político que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, la sala plena, con ese, entre paréntesis, juicio que no fue juicio sino linchamiento a Carlos Andrés Pérez. Pero de la misma manera, en una oportunidad en la cual un presidente de la Cuarta República, creo que fue Carlos Andrés Pérez, hizo una insinuación en relación a un proceso penal, un juez, que era el doctor Omar Arenas Candelo, ese famoso, que todavía vive, señaló públicamente y salió en la primera página de todos los periódicos que él, digamos, no aceptaba ni admitía felicitación alguna por el cumplimiento de sus deberes como juez por parte del presidente de la República. Yo creo que eso es ejemplo de la dignidad de un tribunal, de la dignidad de un juez, del valor de un juez. Y yo creo que tuvimos muchos ejemplos de jueces honestos, de jueces correctos. Sería en época de Pérez Jiménez, incluso anteriormente, en época de Gómez, hubo jueces que cumplieron su deber. Sí, Fausto, aunque como te decía antes, eran épocas de dictadura, sí, y épocas en las cuales, digamos, el dictador no necesitaba del Poder Judicial. En estas nuevas formas, o en esta nueva forma de autoritarismo, sí ha descubierto el gobierno que tiene una manera para ejercer el poder recurriendo y avalando sus decisiones con el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, que tú señalas algo muy importante, que ha surgido un nuevo autoritarismo en América Latina y que Venezuela es un ejemplo de eso, que es un autoritarismo que es lo suficientemente hábil para cubrirse con un manto judicial. Es un autoritarismo que usa la Constitución, las leyes, el sistema político para esconderse. Ahora, el antiguo autoritarismo, que era descarnado, era más fácil de combatir. Este autoritarismo es mucho más difícil de combatir. Absolutamente de acuerdo, Fausto. De una parte, digamos, el barniz democrático, la apariencia democrática de las elecciones. Y de otra parte, digamos, la apariencia de legalidad, señalando una y otra vez que se trata de decisiones del Tribunal Supremo, que son decisiones de un árbitro judicial, cuando efectivamente todos sabemos que ese árbitro judicial y que esas decisiones solo obedecen a intereses políticos y no son decisiones ajustadas ni a la conciencia de esos jueces ni al derecho que deben imponer esos jueces, siendo ese su deber. Doctor Arteaga, usted acá en la carta que le envía a Delcy y la canciller señala que no cabe alegar una pretendida dignidad, honor y majestad de quienes ejercen el poder, alegando supuesto delito de lesa majestad propio del absolutismo, y se refiere al hecho de que no se puede pedir el enjuiciamiento, en este caso en Ramos Ayú, simplemente porque está haciendo expresiones en contra de una funcionaria. Pero hay una situación que nos llama la atención, y es que en las limitaciones que se le está pidiendo el artículo 200 de la Constitución es que estaría incurriendo en supuesta traición a la patria. No, este es un título, Hernán, y un alegato sin fundamento alguno. Perdón. Es un alegato sin fundamento alguno. Ahora, en los últimos tiempos, cualquier expresión, cualquier reclamo, cualquier protesta de opositores al gobierno, de disidentes de este régimen, se han dado en ser calificadas de traición a la patria, y concretamente se hace referencia a un artículo del Código Penal, que es el artículo 132, los que conspiren para cambiar la forma política republicana, bueno, hecho que se le atribuye, entre otros, por ejemplo, a Antonio Ledesma, siendo ello un absoluto disparate desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente Antonio Ledesma, con su posición, con sus actuaciones, en forma alguna puede ser señalado como de traidor a la patria, como de conspirar para cambiar la forma política republicana, así como también, como dentro de ese mismo artículo se hace referencia a quienes soliciten la intervención de gobiernos extranjeros para intervenir en política exterior, cualquier expresión por parte de dirigentes políticos, cualquier recurso a órganos internacionales, es decir,
pretende ser interpretada como hechos o como conductas de traición a la patria dentro del texto, que tampoco cabe ese texto de un código del cual han debido desaparecer desde hace muchos años estos hechos delictivos. Pero en todo caso, esas expresiones no son sino simples expresiones propias de un sistema democrático donde hay un derecho fundamental que tiene que ser respetado, porque sin él no hay democracia, como es la libertad de expresión. Bien, y termina usted señalando que lo grave no es que el pueblo se burle de su presidente, sino que su presidente se burle del pueblo, citando a Sublet, ¿no? Bueno, efectivamente es así, y una y otra vez lo ha recordado un filósofo de nuestros tiempos como es Laureano Márquez, más filósofo que humorista, decía yo, aunque reúne pues evidentemente las dos condiciones, y tal vez para ser verdadero humorista hay que ser filósofo como él, pero sin duda alguna yo creo que en esto tenemos que pensar, es decir, la crítica, la censura, la protesta contra la autoridad es un derecho en un sistema democrático, y efectivamente, como decía Sublet, lo grave no es que el pueblo se burle, que el pueblo critique, censure a la autoridad, sino que la autoridad se burle del pueblo, que es el verdadero soberano, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Bueno, agradecemos al doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado especialista en Derecho Penal, por participar en Golpe a Golpe, y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a través del sistema Dilo. Sí, a través de la cuenta Pilar Paul opina que las opiniones del doctor Arteaga Sánchez son excelentes. Otro oyente, Caballo Libre: como en la antigua Roma, la Guardia Pretoriana decidirá quién gobernará Venezuela. La corona de laureles está lista. Otro oyente, Jesús Briceño: pueden ser verdugos de la Constitución magistrados sin los requisitos mínimos de conocer a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo el 6 de diciembre. Adonívar Martínez: el régimen no irá a un referéndum, así está escrito en las tablas de Moisés, la Constitución o la Declaración Universal de Derechos Humanos. El liderazgo político sin formación moral y cívica nos conduce certeramente al camino de la corrupción y la tiranía. Otro oyente: con esto de saltarse el presupuesto y lo del TCJ queriendo meter presos a los diputados, requiere que los diputados aclaren sus objetivos. José Andrés Pernía. Rubén Schmidtmeyer, nos dicen por aquí, ya va, a través del sistema Dilo también. O sea, la gente está opinando bastante. Sí, ¿no? muy interesantes los comentarios de los oyentes. La mejor época de la democracia fue de 1958 hasta el 82. En el 83 comenzó a desmadrarse la cuarta. Manuel Durán de Katia. Pero a pesar de eso, fue mucho mejor que los regímenes militares. El peor momento de la democracia representativa es superior al mejor momento del militarismo. El militarismo le ha hecho un daño a Venezuela desde Bolívar hasta hoy infinito. Totalmente de acuerdo. Alberto Callejón: ¿dónde deja todo esto a la academia, a las escuelas de derecho? ¿Dónde están las mujeres y hombres de derecho en Venezuela? Otro oyente, una pregunta: ¿por qué los tribunales no cumplen con las funciones que les tocan? Como es la descuartización y hasta ingesta de carne humana en las cárceles, pregunta Zoraida. Otro oyente por aquí: a lo largo de estos 18 años hemos aprendido a darnos cuenta, tarde o no, pero así es, de que nuestra participación activa depende del futuro o las próximas generaciones, y esto lo entendió Argentina, Perú y ahora Colombia. Todos saben el antes y el después de Venezuela. Despierta el continente. Verónica León. Otro oyente: ¿dónde deja esto a los colegios de abogados o cómo quedan, no? Pregunta Alberto Callejón. Y hay muchos más muy interesantes todos los. Y antes de ir al corte, hoy se cumplen 600 días detenido el alcalde Antonio Ledesma. Y esto está posicionado en Twitter a esta hora. Y esto es un escándalo, el caso del alcalde Ledesma. Es un escándalo mundial prácticamente. O sea, es un país que no tiene... hay razones para que esté preso. No, es un país que tenga preso a su alcalde, un alcalde en ejercicio, que no puede salir de su casa. Bueno, vamos a identificar al emisor y ya regresamos con Golpe a Golpe. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción.
Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La dieta es una herramienta efectiva para modular el envejecimiento. La nutrición ha sido relacionada ampliamente con el proceso fisiológico del envejecimiento. Varios nutrientes, como ciertos tipos de grasa de la dieta y diversos antioxidantes, han demostrado poseer efectos positivos en enfermedades relacionadas con la edad. Este micro está basado en el tipo de grasa que comemos. En la Revista Española de Geriatría y Gerontología se publicó la investigación Evidencias experimentales con respecto al papel de distintos tipos de grasas insaturadas de la dieta en el envejecimiento. Durante 10 años, un grupo de investigación usó aceite de oliva virgen, aceite de girasol o aceite de pescado como fuente de grasa insaturada de la dieta para observar el modelo de envejecimiento en ratas. Las conclusiones son aplicables a los seres humanos. Te invito a descubrir el efecto del exceso en la ingesta de grasa sobre los órganos claves de tu cuerpo. Hígado, corazón y cerebro son los más sensibles al deterioro de sus funciones ante el consumo de grasas. Importante, esto no es una invitación para que elimines el consumo de grasas en tu dieta, es una oportunidad para conocer cómo afectamos el funcionamiento de nuestros órganos ante el exceso en su consumo. Los dientes también fueron centro de atención, esta vez en función a una condición típica, la periodontitis, caracterizada por una destrucción progresiva de los tejidos que soportan los dientes. Nuevamente, el consumo de grasa se relacionó con la mayor pérdida de tejido para el soporte de los dientes. La conclusión es sencilla, aunque las grasas insaturadas se reconocen por ser buenas para la salud cardiovascular, la cantidad que consumimos puede acelerar el proceso de envejecimiento. Ahora, manos a la obra. Las grasas buenas o insaturadas están en el aceite de oliva, el aguacate y frutos secos como el maní, los pescados azules como la sardina, los aceites vegetales de girasol, maíz y soya. ¿Cuánto comer? Depende de tu edad, peso saludable, actividad física y, por supuesto, capacidad para comprarlas. Recuerda que lograr una alimentación balanceada puede necesitar un poco de ayuda y para eso están los especialistas. Búscalos. La frase clave: ¿cómo quieres envejecer? Recuerda que por cada opción de alimento frito, siempre existe uno asado. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Golpe a golpe. No solamente hay una situación bastante delicada en el TCJ, sino que los diputados, dirigencia de la oposición están denunciando que están siendo perseguidos por el SEBIN. Ya tenemos el caso de los 4 alcaldes que fueron destituidos de sus cargos y algunos están presos, algunos están siendo perseguidos, y también tenemos la denuncia del diputado Tomás Guanipa, quien está señalando que sus familiares son víctimas de funcionarios del SEBIN. ¿A qué atribuye usted esta persecución por parte del SEBIN? Buenos días, saludos, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Bueno, la verdad es que yo debo decir que soy poco amigo de hacer este tipo de denuncias y la verdad es que lo del SEBIN no es una cuestión nueva, es una cuestión a la que ya yo estoy sometido desde hace muchísimo tiempo en todas partes del país, donde hoy no solamente soy seguido por funcionarios del SEBIN, sino que han ocurrido cosas insólitas, como por ejemplo el viernes antepasado cuando estábamos en Táchira, fue el SEBIN quien les avisó a los grupos armados que ahora ponen en todas partes donde yo voy a hacer una gira para tratar de impedir mi paso, pues fue quien les avisó en qué carro iba yo, y el carro en el que yo iba fue absolutamente destruido, reventaron los vidrios
O sea, es decir, la violencia de siempre, pero yo esas cosas no las denuncio por una razón muy sencilla, porque me he puesto como objetivo personal que ninguna de las actividades que ellos intenten sabotear pueda ser saboteada. Y hasta ahora, ninguna de los hechos violentos que ellos han cometido en ninguno de los estados de los que he estado han podido impedir que nuestras actividades se den. Pero lo que sí no acepto, lo que sí para mí es absolutamente no permisible, es que lo hagan cuando estoy con mis hijos y cuando estoy con mi familia, cosa que la han tratado de hacer innumerables veces cada vez que estoy en algún aeropuerto con mis hijos o que estoy en algún sitio, como por ejemplo, una cosa insólita, que estando en Margarita, en la playa, con mi esposa y con mis hijos, el SEBIN se instale en chores, por cierto, ¿no? En chores. A disfrutar también de la playa. A disfrutar noche, o sea, a perseguir. Exacto. Eso es canallesco, o sea, eso nunca se había visto en Venezuela. Nunca se había visto. Nunca se había visto a perseguir a la familia de la gente. Eso en una playa es una canallada. Bueno, a mí me lo han hecho ya como 2 veces, pero la última vez la cosa fue tan burda que me tomaron fotos con mis hijos y con mi esposa. A los 5 minutos estaban en las cuentas de Pedro Carvajalino, el delincuente este que tiene el programa de zurda conducta, y el miércoles estaba Diosdado Cabello mostrando la foto de mi familia y de mis hijos, cosa que no es primera vez que lo hacen. El domingo venía del juego. Mira, trata de hacer eso con la familia de Maduro, trata de hacer eso con la familia de Diosdado en una discoteca en Miami gastando plata, a ver qué te pasa en Venezuela. El domingo estaba con mi hijo, efectivamente, salimos del juego, fuimos a comer y había otras personas acompañándonos y el personaje del SEBIN estaba de una forma además bastante grosera, sin decir nada, pero la actitud. Y por supuesto lo enfrenté, como a todos los enfrento. Le advertí que estaba con mi hijo, que no aceptaba que tomara fotos con mi hijo. Le dije además que esa era una actitud absolutamente inaceptable, delincuencial, y que además la pelota es redonda. Ellos hoy lo pueden hacer, pero que él está recibiendo órdenes y después la justicia le va a caer. Entonces al final lo publiqué porque es que en el fondo la indignación personal que me causa que lo hagan cuando estoy con mi familia ya es una cosa que raya, que pasa al fascismo absoluto de un gobierno que lo que está es desesperado por tratar de inhibir, de amedrentar, de meterle miedo a uno, cosa que no van a poder hacer, porque hoy nos quitan la inmunidad parlamentaria. Bueno, ya está, nos la quitaron, nos metieron presos, pero van a salir del gobierno, los vamos a sacar porque el pueblo no los quiere, porque el pueblo está pasando demasiada necesidad, porque este país no se puede calar lo que nos está pasando, y lo único que están haciendo con eso es generarle a uno una indignación tan grande que nos obliga a actuar más, porque yo no quiero que a mis hijos les pase lo que nos está pasando a nosotros ahorita, y porque este es el momento para poder lograr el cambio en Venezuela. Ahora, en lo que usted señala, lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la playa, esas fotos fueron a parar en los programas de Diosdado, pero también en el caso de un programa de BTV. Sí, claro, programa de BTV, Zurda Conducta, en la cuenta personal de Pedro Carvajalino, la mostró 5 minutos después de haberla tomado, y por supuesto cuando se dieron cuenta que ya sabíamos quiénes eran, se fueron. Pero después que el mismo Diosdado muestre las fotos de mi familia, que no es la primera vez que lo hace, que lo ha hecho desde enero de este año, cuando estoy en cualquier cuestión pública con mi familia, ha llegado al colmo de mostrarla, y además de meterse, imagínense usted, el nivel, además, yo digo, de bajeza a que llegan, una especie de chepacandela de la política, en la que terminan diciendo, bueno, que yo estaba con otra mujer, y que al lado estaba mi esposa, y Jorge Rodríguez muestra en su programa, miren la cara de brava que tiene la esposa de Guanipa, porque estaba con esta otra persona. Usted puede imaginar lo que eso significa, al nivel que pueden llegar, la bajeza de unas personas que no entienden. Pero quien debería reaccionar es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el responsable de todo esto. Él al final es el responsable. Claro que es responsable. O sea, ¿cómo él permite esas cosas? Pero bueno, y como un presidente de la República que agarra y hace burla del hambre de la gente, burlándose de la dieta Maduro, que es el nombre que le han puesto los venezolanos al drama que significa bajar de peso por no tener con qué alimentarse, puede hacer de eso un chiste. Una persona que se vive burlando y que vive ofendiendo a Enrique Capriles, que le saca la madre del presidente de la Asamblea Nacional en una alocución pública nacional, en una cadena, le saca la madre del presidente de la Asamblea Nacional. Eso es un bochorno en América Latina. En América Latina deben estarse riendo del caso venezolano. Bueno, yo creo que no. Riendo no, sino abochornado.
lo que da es una suerte, es una tragicomedia, francamente, porque el tipo da mucha pena, pero también da mucha indignación. Y ahora resulta que es amigo de los presidentes dictadores. Zapa Turquía, se reúne, es pana del presidente de Zimbabue. O sea, es que están perdiendo todas las formas posibles en un país en el que estamos a punto de entrar en un túnel muy complicado, si es que se les ocurre evitar el referéndum revocatorio se dé. Y por eso estamos nosotros activándonos nacional e internacionalmente, porque no vamos a renunciar a que en Venezuela haya un camino electoral que pueda darle un cambio al país, porque en definitiva esto se trata no de un gobierno, no de una oposición, se trata de un pueblo completo que ya no aguanta seguir viviendo esta situación de descalabro, donde nos han dañado hasta nuestros valores, nuestros principios, nuestra convivencia, nuestra calidad de vida. Es que pareciera que le tienen un odio al país tan grande que nosotros tenemos obligatoriamente. Mira, es que eso es una mezcla de ignorancia e ideología. Es ignorancia, ideología y atrevimiento. Tenemos que ir a comerciales. Seguimos contigo. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Las informaciones no se detienen. Por eso cada mañana les presentamos el más completo resumen informativo con la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Todos los días las noticias a través de la señal de RCR 750 en el dial AM para Venezuela y el mundo. Es el primer noticiario realizado exclusivamente para radio. Contamos también con la participación de nuestros oyentes en el sistema Dilo 3456. Somos su referencia informativa. Informe RCR, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad, golpe a golpe, solo por RCR. Golpe a golpe, estamos conversando con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, quien está denunciando la persecución a sus familiares, sobre todo porque se trata de sus hijos cuando la ley de menores los protege, la LOPNA los protege, y uno se pregunta hasta cuándo va a llegar el gobierno para de alguna manera exponer a los niños. Pero también quisiéramos conversar por el tema del revocatorio y la posibilidad de que el TCJ anule la inmunidad parlamentaria, diputado. Sí, bueno, eso hemos estado denunciando en los últimos días. Ayer en una rueda de prensa en la Unidad Democrática, Enrique Capriles y todo, bueno, denunciamos lo que significa que el Tribunal Supremo de Justicia esté actuando por información que nos viene adentro, con una medida cautelar o una decisión bajo la cual se suspende la recolección del 20%, porque el gobierno tiene un profundo miedo, eso nos lo han dicho ellos mismos cuando estamos en los pasillos de la Asamblea Nacional, a la demostración de fuerza que puede significar el 20% en el país, como un hecho ya que va a mostrar que no existe forma de detener un proceso revocatorio. Ellos han inventado cualquier cantidad de cosas, son francamente delincuentes. Hemos demostrado que todas las firmas que ellos dicen, por ejemplo, de personas que son fallecidas, son personas que fueron mal transcritas, cédulas mal transcritas por los operadores del Consejo Nacional Electoral, pero que además ha quedado muy demostrado claramente que hay una voluntad de participar y que la gente se aferra a la posibilidad de un proceso electoral para revocarlo. Entonces hemos puesto esto en contexto de lo que está ocurriendo para advertir al país, para advertir al mundo de lo que esto sería. Enrique Capriles ha tenido comunicación con buena parte de los presidentes de la región, todos están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es claro que si eso ocurre, están matando al voto, están queriendo evitar que la gente pueda votar, están cerrando el camino electoral en Venezuela, y ahí entraríamos en una etapa totalmente distinta. Ahora, esto no es para que la gente se inhiba, se preocupe y deje de actuar. Esto es más bien para que nos organicemos mucho más en función de lograr que el 20% se dé. Esto es más bien para que estemos alerta, porque vamos a convocar a la gente a manifestarse públicamente si eso llega a ocurrir, y eso no es otra cosa que una razón más para entender que este es un gobierno que en el fondo está tan débil, que no le queda otra cosa que el autoritarismo, la represión y el camino dictatorial
si es que esto llega a ocurrir. Nosotros estamos haciendo estas alertas para evitar que se dé, para evitar que esa sentencia pueda ocurrir, porque en todo caso lo que para nosotros es un gran objetivo en esta ruta por lograr el revocatorio es que el 20% se dé, a pesar de las condiciones que nos hayan puesto, porque estamos seguros que son millones de venezolanos los que nos vamos a movilizar por todo el país para activar ese referéndum revocatorio. ¿Tiene la oposición algún plan B, por llamarlo de alguna forma? Tiene la oposición un plan clarísimo de acciones que vamos a tomar si es que esto llega a ocurrir, lo vamos a anunciar en su momento. Hemos estado muy cohesionados, estuvimos trabajando viernes, sábado, domingo, lunes, sobre todos estos planes. Mañana tenemos una actividad para conformar los 1.356 comandos por el revocatorio, que son los centros que se van a activar para esto. Vamos a juramentar los equipos, estamos bastante adelantados con todo el trabajo técnico para el 20%. Ahora sí quiero decir algo, el único plan que nosotros tenemos es obligar a este gobierno, que no es democrático, a contarse con el pueblo, a contarse a través de un proceso electoral, a que cualquier cambio que se dé en Venezuela venga dado por el apoyo de la gente en la calle, que con su fuerza recobra su dignidad y saca a Nicolás Maduro del poder y saca toda esta cuerda de bandidos que tienen de rodillas al pueblo venezolano del gobierno, para que podamos tener un camino distinto donde la esperanza, el progreso sea una realidad para los venezolanos. Diputado Tomás Guanipa, para finalizar, nos gustaría que precisara algunas de las actividades previstas para mañana, para que la gente pueda entender. Se ha hablado de alguna asamblea de ciudadanos y luego la existencia, digamos, de alguna plataforma que la gente pueda informarse de cómo puede participar en la recolección de huellas de firmas pautada del 26 al 28 de octubre. Sí, mira, en todo el país, alrededor de los 1.356 centros de votación, centros donde van a hacer la recolección de voluntades, vamos a hacer las asambleas de juramentación de los equipos y vamos a informar en la comunidad dónde van a ser para que nos puedan acompañar. Ahora, en revócalo.com van a tener la información no solamente de cómo participar, cuál es el centro que les toca, sino a dónde pueden participar mañana. Por lo tanto, los invitamos a todos a que ingresando a la página oficial de la MUD en términos de lo que significa el referéndum revocatorio, que es revócalo.com, se informen no solamente sobre los centros, sino también sobre cómo pueden ser voluntarios en este proceso y acompañarnos el día de mañana en esas juramentaciones que tendremos a lo largo y ancho del país. ¿Algún requisito para entrar a esa página? Ninguno, simplemente revócalo.com y ahí entran y ahí se van a informar de todo. Metiendo algún número de cédula, ¿no? Entiendo. Sí, claro, al introducir su cédula sabrá cuál es el centro que le toca, pero también tendrán información sin necesidad de poner la cédula de cómo será el proceso, qué vamos a hacer durante esos días, aunque esos días también vamos a estar teniendo algunos planes de contingencia que vamos a ir informando en su momento al país. Bien, agradecemos al diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, por participar en Golpe a Golpe. Para despedirnos vamos a un mensaje, pero también un golpe contundente, y es que hoy el oficialismo marchará hasta el TCJ para apoyarlo en la aprobación del decreto de presupuesto 2017. Empleados públicos ya saben a dónde los citan. Ya saben dónde tienen que ir. Argenis. Sí, nos dice un oyente, la renta petrolera de manos privadas será mayor porque buscarán producir cada vez más y desarrollar la industria petrolera. Eso es elemental. ¿Dónde se podría exportar? Elemental, o sea, hay que privatizar todo. El privado quiere producir y ganar dinero, el Estado no produce. Todo es un fracaso en el mundo entero produciendo. Otro mensaje, señor. Sí, uno ya para despedir. Si el régimen es inmoral es porque es peor que el bochorno, Pedro Pérez. El Tribunal del Gobierno no puede sentenciar sobre el 1%. Ese requisito no está en la Constitución como requisito. ¿Qué pasa? Que la MUD no utiliza la ley, Jesús Mejías. Bueno, ellos intentan que se apliquen las leyes, pero ¿y a dónde la va a utilizar? ¿Cómo lo pueden hacer? Esta es una vergüenza. Venezuela es una vergüenza, un bochorno. Usted va por el mundo y dice que es venezolano y la gente dice, usted es venezolano, y se ríe. Es un bochorno que tenemos en Venezuela. A ver. Bueno, de esta manera nos despedimos con un otro mensaje. Otro mensaje más, pues. Tenemos que revocar todo este mal ejemplo que tenemos en el gobierno, nos dice Zoraida desde Katia. Nos dice otro oyente, pareciera que todos los días deben ser mencionados los presos políticos, piensa Magali Núñez. Hay más por aquí. Bueno, y continúan las opiniones. Nicolásito Maduro, la participación Nicolás Maduro, el peor gobierno que ha tenido Venezuela en 400 años, ni siquiera en la época de Guayquipuro pasaba algo como esto. Okay.
Bueno, nos despedimos esta mañana, golpe a golpe, los esperamos. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. En octubre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt recibió un documento secreto muy inquieto.